La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deja fulminada a la oposición, de veras. ¡Qué cátedra, güey! Fíjate, híjole, cómo muchos criticaron a los que nos tocó andar algún tiempo con Andrés Manuel López Obrador. Hace ya muchos años a un servidor le tocó y tengo el orgullo y el privilegio y siempre, güey, lo voy a tener de decir que me tocó estar con Andrés Manuel López Obrador hace muchos años, muchos años. Estuvimos allá en el PRD con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Fíjate las cátedras, o sea, cómo aprendes, cómo el oficio de la política se va curtiendo, vas agarrando oficio, ejercicio en la política con grandes maestros, güey. Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, entre otros como la maestra que en paz descanse, Gilberto Rincón Gallardo. No, mucha gente, la mayoría ya no está, pero tenemos el privilegio de que siga Andrés Manuel López Obrador entre nosotros. La humildad, güey, la humildad como bandera principal. Había una persona del PRI, bueno, dos personas, dos priistas que yo admiré mucho, muchos priistas que yo admiré, muchos priistas, pero te voy a mencionar dos que para mí eran lo máximo en el PRI. Como decía López Obrador, en el PRI había mucha gente buena, nos decía el licenciado. Habían dos, güey, dos priistas que yo admiraba mucho, dos. El primero, Luis Donaldo Colosio. Yo decía, Colosio es más de izquierda, güey, que de derecha. Yo decía, Colosio es alguien de la izquierda que se ha confundido allá en la derecha por los ideales, por los pensamientos. Andrés Manuel López Obrador apreciaba mucho a Luis Donaldo Colosio. De hecho, una de las últimas personas que cenó con Colosio fue López Obrador. Ay, para los que no saben el dato, una de las últimas personas que cenó con Colosio fue López Obrador. López Obrador admiraba mucho a Luis Donaldo Colosio, Era un tamaulipeco, el que promovía a Colosio, Óscar Luber Gutiérrez, de parte del equipo de Colosio. De hecho, Luber sería gobernador de Tamaulipas y Colosio fuera presidente de México, pero esa ya es otra historia. Digo, ese es un priista que Andrés Manuel López Obrador ensalzó mucho, Luis Donaldo Colosio. Hubo otro priista, güey, que yo tuve la oportunidad de conocer, un gran priista, que también se lo echaron los del PRI, porque a Colosio se lo echaron los del PRI. Hubo otro, güey, el doctor Rodolfo Torre Cantú. Fíjate, tuve el privilegio, güey, de conocer a Torre Cantú, escuchar a Torre Cantú. Y yo decía, oyes, este es otro de izquierda confundido en la derecha. ¿Qué pasó con el doctor Rodolfo Torre Cantú? Iba del aeropuerto, iba de Ciudad Victoria capital al aeropuerto Alviso Porras de Ciudad Victoria, que en sí está en Güemes, es que yo soy de Güemes, el aeropuerto está en Güemes. Iba el candidato, ya casi gobernador, iba al aeropuerto de Ciudad Victoria y antes de llegar al aeropuerto le quitaron la vida. Se dirigía al cierre de campaña en Matamoros, Tamaulipas, y antes de llegar al aeropuerto le quitaron la vida a Rodolfo Torre Cantú. ¿Cómo no dejaba, güey? A lo que voy es esto. No cambia la fórmula Andrés Manuel López Obrador, la fórmula Luis Donaldo Colosio, la fórmula Rodolfo Torre Cantú. No falla, güey. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, por el bien de todos, primero los pobres, pueblo. No falla esa fórmula. No falla. Inefable. Se puede decir la inefabilidad de la práctica política es con el pueblo todo, sin el pueblo absolutamente nada. Cátedra que les acaba de dar la presidenta. Dijo, yo no necesito ni quiero estarme codeando con los de arriba. No. Para un político en ejercicio, o sea, un político con fuero,
presidente municipal, alcalde, regidor, presidente de la república, no es sano, güey. Sí, con los de arriba te reúnes, que los negocios, que esto, que los acuerdos, pero en eventos no. Tú tienes que cobijarte con los que te dieron el triunfo, que es el pueblo. Y si quieres salir como un presidente o una presidenta bien calificada, no te sueltes de los que te dieron el triunfo, el pueblo. Yo no aspiro, dice la presidenta, a codearme con los de arriba, no. Yo sigo aspirando a estar ahí en el corazón de la gente. No lo entienden, güey. Los fifís no lo entienden esto, güey. Viven en su burbuja de privilegios. Neta, güey, viven en su burbuja de privilegios, enojados. ¡Ay, ¿por qué no fue la Chemba? ¡Ay, es que no quería que la abucharan! Mira, si hubiera sido presidenta de los ricos, los pobres la hubieran abuchado. Y si hubiera sido presidenta de los pobres, los ricos la hubieran abuchado. Todos salen abuchados en los mundiales, güey. No. La presidenta Chemba Pardo marcó un antes y marcó un después en este tipo de eventos. El evento no es del presidente, el evento es del pueblo, es de la gente. En esta ocasión, dijo la presidenta, pues no era de gran parte del pueblo, era de una pequeña parte de los ricos por el costo del boleto. Yo lo dije el año antepasado. No lo dije el año pasado, lo dije el año antepasado. Este mundial va a ser para puros ricos, güey. Y así fue. Y así es. Y así va a cerrar. Un mundial para puros ricos. Un mundial fifí. Pero ni a los fifí les fue bien, güey. Dijo por ahí un señor, yo voy a salir para enseñarle a Chemba Pardo cómo se hacen las cosas. Y la gente me va a aplaudir. Y la gente me va a felicitar. Y la gente va a estar conmigo. Terminó como la perrita de Donald Trump. Para que veas que no sabe nada de política. Dijo nuestro maestro, el gigante de la política nacional, Andrés Manuel López Obrador. En la política se puede hacer todo, menos el ridículo. Otra vez. En la política se puede hacer todo, menos el ridículo. Adivinen quién hizo el ridículo. ¿Sí? Sí. Terminó como la perrita de Donald Trump. Así terminó. Porque no saben de política, güey. Son aspiraciones vulgares. Son vulgares ambiciosos. Eso es lo que son. Ya en la jerga fifí. Vulgares ambiciosos. Pero bueno, escuchen la cátedra que les da, cómo los fulmina Chemba Pardo. Estaban muy enojados porque decían, ¿y por qué no fue al estadio ayer? ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca? 120,000 pesos. Ahí está la clave, Salinas Pliego, bola de... Ahí está la clave. Ahí está la clave. Son más los que no pueden pagar que los que sí. Son más, son 3/4 partes o más los que no pueden pagar ese dinero que los que sí. Güey, ese es el gruesor de los que necesitan algo. No saben hacer política. No saben hacer política. La presidenta se fue con la mayoría y ellos se quedaron, como siempre, güey, en su circulito, con los que pueden pagar. A lo mejor y si pagas tú 100,000, 150,000, hasta 200,000, pero en una operación, güey, de urgencia, no sé, un accidente, una hipoteca, algo grave, güey, te mueves, los consigues, pero para ir a ver un partido de fútbol, neta, es que tú dices porque tú no los tienes, no, quizás no los tenga, a lo mejor tiene razón, por eso estoy hablando de este lado, del lado de la presidenta Chemba Pardo, cosa que ustedes no entienden, Cosa que ustedes no entienden. Estaban muy enojados porque decían, ¿y por qué no fue al estadio ayer? ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca? 120,000 pesos. ¿Quién puede pagar eso?
Entonces, desde que me fueron a invitar, me dijeron, ¿tienes el boleto 001? Dije, no, pues se lo voy a dar a una joven que le guste el fútbol y que no pueda pagar su boleto. Hicimos un concurso de dominadas y ganó una joven de Veracruz que nunca hubiera podido ir a una inauguración de un mundial. ¿Qué mejor representación del pueblo de México que una joven que le gusta el fútbol? Y nosotros nos fuimos ahí en la Ciudad de México, al norte de la ciudad, hay una alcaldía, se llama Gustavo Amadero, y ahí fuimos con la gente, de manera gratuita, a ver el partido. Y qué alegría, la verdad. Pero es la diferencia. Nosotros no necesitamos codearnos arriba. Lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, cerca del pueblo. Esa es la gran diferencia con los anteriores gobiernos y los gobiernos de la Cuarta Transformación. Esa es la diferencia, presidenta Sheinbaum Pardo. En el 2018 no lo entendieron. En el 2024 no lo entendieron. Vamos para las intermedias del 2027 y no lo entendieron. Porque viven en su burbuja. Y luego, espérame, güey. Esto de las élites, del elitismo, del clasismo y el racismo, las redes sociales vienen y alimentan aún más el ego de estas personas. Yo soy el chino oficial. Tengo, no sé, 17 millones de dólares invertidos aquí. Tengo muchos trabajadores. Y quiero una granja de bot. A ver, ¿cuántos me aman? Y en la granja de bot, güey, 100,000 personas, 200,000 likes, 300,000 comentarios. ¡Oh! ¡Qué hombre tan amado soy! Y así me la paso todos los días, güey. A ver, mi peinado, lo más hermoso que hemos visto, y mis ojos, ¿cómo los ven? Oigan, mis canas. ¡Oh, chino, eres singular! Y puros bots, güey. Puros bots. Salgo a la calle y la gente, la perrita de Donald Trump. Estoy, güey, y los bots. Y los bots viven en su mundo de chaquetas mentales. Porque eso es lo que son chaquetas mentales. Fíjate que yo tengo yo siempre he dicho, yo soy una persona muy bendecida, la verdad. Yo me quedo sorprendido al lugar donde voy, les he platicado muchas veces. No mucho, hace como un año y cachito, iba yo rumbo a Tamaulipas y ahí en San Luis Potosí, ahí me detuve. Fíjate que yo no soy muy fanático del café, pero me dieron ganas de café y me bajé, güey, ahí en San Luis Potosí a tomarme un café. Me bajé en San Luis y la señora, llego y saludo, ¿no? Serían que 2, 3 de la madrugada, y la señora que me atiende se me queda viendo y corre y dejó la cafetera y todo. Y yo dije, caray, le digo, pues, ¿qué fue? Pues ya me quedé yo ahí, dije, ching, pues a lo mejor le hablaron o algo, ¿no? Pero ¿quién? Y regresa con otra señora y me dice, ay, chino, no te hayas asustado. Lo que pasa es que ella te ve y yo también, las dos te vemos. Somos tus seguidores ahí en tu canal. Y ahí nos saludamos y tomaron unas fotos, ya me subí yo y me regresé. Una vez también, bueno, muchas veces, aquí en Guadalajara, en Ciudad Victoria, en muchas partes he tenido la dicha, la bendición de que la gente me reciba bien, me salude bien. Sí, he tenido mis rayadas de madre también, pero de 10, 9, no es cierto, de 10, 1. Sí, siempre va a salir el fifí, ¿verdad? A veces voy caminando y croquetero y no, sí, güey, échame mis croquetas, hombre. Échame mis croquetas. Pero esto que le pasó a la oposición, yo me quedo pensando, yo digo, no cabe duda que el pueblo los odia, güey. O sea, esto que le pasó a la oposición, gracias, no cabe duda que el pueblo los odia. Espérenme. Gracias a la raza de Nogales, Sonora, gracias. Trumpriam, dice Mar, Chef, dice Antonio Mendoza, gracias. Espérenme, déjenme los saludos. A ver, gracias, Cristina, Cristi Hernández, gracias. Félix,
Félix Guzmán, gracias, hermano. Espérame tantito. Patricia Cruz, gracias. Gracelia, ¿qué onda, Chelis? La Chelita, aquí anda, gracias, Chelita. Francisco Álvarez, gracias. Lourdes, gracias. Don Jesús Valladolid, gracias. Claudia Cruz. Rocío Nale, ¡oh, la gobernadora de Veracruz! No te creas, Rocío. No te creas, Rocío. Rocío Recio, gracias. Gracias, Agustín Martínez. Toda la raza que anda aquí, gracias. Diana Ortiz, gracias a todos los que andan por aquí. Ahí está, es domingo, me gusta los domingos saludarlos más, que se me estaba yendo el rollo ahorita aquí. Bueno, que sí, que no, que acá, que allá, que fue y que vino, hechos bola la oposición, tratando de atacar a la presidenta por no haber ido. Gracias, Luna Azul, gracias. Román García, gracias. Chequen ustedes este debate, se puso bueno, pero quiero que chequen las conclusiones más que nada. Pero de repente leí un comentario de Sergio Sarmiento criticando todo, que ese espectáculo era pésimo, no sé, pero él tiene sus gustos, no sé. Para ti fue buenísimo, Venus. Mira, ¿para ti fue regular? Regular. ¿Regular? Bueno, bajito de regular. A ver, yo no voy a opinar aquí, pero sí voy a hacer que cada uno de ustedes defienda sus puntos de vista. Sí, yo hice un análisis que lo podría llamar lo bueno, lo malo y lo feo de la inauguración de ayer. Entonces, vamos a lo bueno rápidamente. Primero, que ganó México, eso como sea es bueno. Claro. Segundo, que México fue el centro de la atención mundial. Estuve revisando los medios en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, incluso en Asia, y se habló muy bien de México y se hizo un fuerte énfasis en la riqueza de la cultura. Aunque mexicana. hay que decir que en Estados Unidos le dieron más atención al juego de los Knicks contra los Spurs de San Antonio que a esto. Sí. Lo metieron en muchos programas, lo metían. Y empezó el Mundial, porque los gringos no saben de soccer, les interesa. No, aunque hay una creciente afición en Estados Unidos. Sí, todavía le falta muchísimo. Pero en fin. sí. Bueno, Pero sí, son cosas buenas. La reivindicación de la cultura mexicana, que fue el sello de la inauguración. ¿Tú crees que una inauguración ya estamos demostrando lo que es la rica, variada y complicada cultura No, mexicana? obviamente no, es un botoncito muestra. Bueno, pero es un porque botoncito con esta reivindicación, de las culturas prehispánicas. Bueno, otro punto que me parece excelente fue cómo cantó. O sea, que unas personas salgan con plumas es reivindicar las culturas prehispánicas. Bueno, quizá reivindicar, me excedí en la palabra, pero sí. Estoy fastidiando, tú lo sabes. Ya lo sé. Pero ante Bernardino, que no le gustó el evento y que no dice nada, pues yo tengo Es que lo que me está diciendo Venus finalmente, pues eso... No, digo, mucha gente seguramente, y lo digo con todo respeto, no conocían por qué estaban bailando y de dónde venían y por qué eran. O sea, eso también hay que decirlo. Nosotros porque lo conocemos y sabemos que es parte de algo de la cultura mexicana. No, ¿y sabes pero qué? hay otras gentes, otras personas que están en el mundo que ven, no ¿Qué saben. han de decir? Así es México. Sí, o sea, eso México, también hay que verlo. Así es México. Son charros y gente bailando con sus plumas. Sí, claro, hay que decirlo. No, bueno, pero Claro, eso fue. digo. No, nada más. A ver, síguele. Cómo cantó Alejandro Fernández el himno me pareció sensacional. Y la presencia de Salma Hayek, pues básicamente cubrió la función que cubre un jefe de Estado en este tipo de Ya, dilo, ya que te gusta la Salma, dilo. Lució elegantísima. A ver, ella no es la jefe de Estado y no le hizo de jefe de Estado. No exageres. La presidenta Sheinbaum no tenía por qué aparecerse en ese evento. Y para mí qué bueno que no fue. ¿Por qué? Porque los jefes de gobierno de Estado inauguran estos eventos. ¿Por qué tienen que inaugurarlo? Rompió la costumbre de Claudia Sheinbaum. Qué bueno. La mayoría de los que mande a volar a una bola sí, de los han inaugurado los ratas. jefes de Estado aquí. No, pero bueno, esa magia me pareció muy bien. A ver, yo me acuerdo la rechifla que le han puesto a cada presidente mexicano que ha inaugurado los Olímpicos y mundiales. y los eventos deportivos de esos años. Rechiflas inventadas de madre. Qué bueno que no fue, ¿para qué? Sí, que no creo que le hubiera ido mal, pero ¿para qué? Y esto se conecta con lo más destacado de lo bueno, según yo, fue la fiesta popular, el Zócalo, el Ángel, el Deportivo Galeana, donde fue la presidenta, ahí lo vio, que está en San Juan de Aragón, en la Gustavo Amadero. Oye, lo del Zócalo es impresionante, porque se creía que no iban a poder hacerlo. Sí, y se hizo por los cuates de Bernardino, los de la CENTE. Y se hizo. Sí, Mira, lo que voy a decir puede no gustar, pero este símbolo de la presidenta... No te justifiques. No. Di lo que quieras. La hace ver cercana al pueblo. O sea, estaba ahí sentada con la gente, no en un palco desde donde lo alto puede ver al pueblo. No, estaba ahí. Y me pareció un gesto muy bueno de la presidenta. Y qué bueno que no fue, porque yo ¿Por qué creo crees que tiene entre un 65 y 70% de aceptación? Exactamente. A mucha gente... La gente la ve cercana. Dentro de todas las encuestas dicen que la ven cercana. Sí. Y si tú ves cuando se va de gira, ella se mete con la gente. O sea, Sí, eso me pareció. yo digo, híjole, qué arriesgado, pero bueno, es lo que Muy es. arriesgado también. Sí. Eso es lo que destacaría de lo bueno, Eduardo. Y los que están en sus palcos tienen todo el derecho de estar en sus palcos, caray. Te estás viendo A ver, muy... yo no he dicho nada contra esa gente. Se está viendo que fue a los rechairo, palcos. ¿verdad? No, él no Lo único no que estoy tenía diciendo palco, es por eso. Bueno, ahí está la presidenta, acertó en no asistir. Yo lo dije en el en vivo de hace un momento, la foto de la presidenta, güey, ese pequeño segmento de video también, le dio la vuelta al mundo, pero así.
Estábamos viendo en Corea del Sur, estábamos viendo en los Emiratos, estábamos viendo en los Países Bajos, todos los comentarios, güey, de todos los comentaristas, wow, todos fascinados y todos aplaudían y decía que era hermoso ver al jefe del Estado ahí, en medio de la gente y no en un palco. Quieran o no, Chemba Pardo marcó una diferencia en este mundial, tanto así que Donald Trump, pues a la mera hora decidió copiarle. ¿Qué hizo la Chemba? No se reunió, no fue al palco. ¿Dónde estuvo con la gente? Ni se le ocurre ir al palco y no fue Donald Trump. No fue a su palco. Canceló 2 horas antes su asistencia a Donald Trump. ¿Por qué? Porque sin duda sus asesores políticos le dijeron, esto que hizo Chemba se vio bien y fue bien visto en todo el planeta, por todas las televisoras, por toda la gente, que ella se quedara mejor con la raza, con el pueblo. Oyes, con los que no pueden pagar un boleto, porque se supone que en las buenas y en las malas tienen que estar con el pueblo. Ahí estuvo, en las buenas, porque esos son momentos buenos, de tragedia por la economía, pero bueno por el país, por el momento que se está viviendo. Quiso estar ahí, y no es darse baños de pueblo. Chemba Pardo es pueblo. Andrés Manuel López Obrador no necesita darse baños de pueblo. Ambos son pueblos. Los que sí necesitan darse un baño de pueblo, pero no les sale, güey, porque no son pueblo, pues es la perrita de Donald Trump, que no le sale nada, güey. Nada le sale a este personaje. Pero bueno, unos que sí, otros que no, unos molestos, otros contentos con la presidenta. Los fifís lo que querían era atacar a la presidenta. Querían que la presidenta fuera el ojo del huracán, que la presidenta fuera la avergonzada, ridiculizada, pero no Salinas Pliego, güey. Y aquí el que se rió fue el que perdió, fue Salinas. Dijo, ahorita voy para allá, para que vean el amor que me tiene el pueblo, y le fue como en feria. Es el coraje que tienen, güey. No tanto que la presidenta no haya ido, que la conciencia, que la hipocresía, no. El meollo del asunto es que al que abucharon fue a Salinas Guillermo, lo de la presidenta y su inasistencia al estadio ya lo sabíamos, ya lo habíamos pues, de alguna forma asimilado. Yo había hecho la reflexión en algún momento. Tiene el 70% de aprobación en algunas encuestas. Supongamos que tuviera el 100%, que fuera la presidenta perfecta, la iban a abuchar, como abucharon a Díaz Ordaz, como abucharon a Echeverría. Era probable que si la presidenta iba, le iban a abuchar, insisto, aunque fuese otra presidenta, otro presidente y con una mayor aprobación. Es decir, es, digamos, una consecuencia natural. Sí, por supuesto, porque aparte hay que partir de la base que por el tipo de persona que pudo pagar el boleto para estar en el estadio, estamos hablando de clases medias altas, que no son precisamente las que comulgan con Morena y con el régimen. Y además en el anonimato que te da el estadio y en relación a los últimos acontecimientos que hemos estado viviendo como país, no había ninguna duda que iba a ser un abucheo gigantesco. Sin duda. Ahora, a lo largo del día, muchos morenistas se han ido en contra de opositores que fueron al partido. Entonces yo te pregunto, Guillermo, desde tu punto de vista, ¿es un pecado ir al partido de fútbol? ¿Es un pecado ir al Estadio Azteca? ¿Eso te hace mal político? Es hipocresía, porque trascendió que hubo una instrucción muy particular de la presidenta a cualquier miembro de su gobierno de que no podían asistir al estadio, precisamente por el hecho de que es muy visible. No fueron porque son hipócritas. Nah, el coraje que tienen es que los abuchados fueron ellos, fue Salinas Pliego y la presidenta listilla desde niña, ¿eh? Bueno, fíjense nada más, porque los de la CENTE, los que quisieron reventar el evento, pues por ahí se difundió ya, incluso en la mañanera la presidenta también lo hizo, la lista de los sueldos de estos profesores y de estos líderes que de todo se quejan, y estábamos viendo en algunos, oigan, unos sueldos tan ridículamente exagerados. Metí a investigar los sueldos de los profesores, cosa que se puede hacer gracias a la reforma del 2013, con razón la odian. En el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, uno puede entrar y observar cuánto ganan los profesores según su RFC, su CUR, nos da plantel, nos da la información trimestral. Y ahora tengo más dudas. La primera es porque la CENTE no se ha posicionado sobre la desigualdad salarial dentro del magisterio. Porque yo encontré profesores que trimestralmente han llegado a ganar 2.5 millones de pesos.
Hay varios en diferentes estados que pasan el millón y hay un montón de supervisores, directores y jefes que andan en el medio millón. Analizando por escuelas, por claves, por zonas, encontré, por ejemplo, en una primaria de Oaxaca, que mientras 13 profesores ganan menos de 10,000, 16 profesores ganan más de 30,000. También checando lo de las horas, los que no tienen plazas, como puede haber profesores que ganan 200 pesos, como hay profesores que llegan a ganar más de 100,000 pesos en secundaria. ¿Por qué? Porque tienen más horas, ya que tienen diferentes claves, y trabajan en diferentes escuelas. Como tiene el CUR y tiene todo, encuentro profesores que ya están cerca de sus 80 años y siguen cobrando. No se han retirado porque están ganando 900,000 pesos trimestrales. Y ojo, porque eso es lo que piden. Entre varias cosas, la gente pide que se les pague lo último que ganaron en sus recibos. Y es que entre más años tienen en el magisterio, más ganan. Lo veo por el CUR. Les muestro la página por si a ustedes también les da curiosidad. Y esperemos que esto no se cierre al público. Lo buscan así, FONE, artículo 73 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Fíjense cómo aquí solamente puedo ver al 2023. Aquí ustedes le pican el trimestre que quieran ver. El segundo trimestre me parece que es el que ganan un poquito más, porque es cuando les llega el bono de vacaciones. Ahí le dan. Vienen los estados. Y yo ahorita bajé de Chiapas, de Oaxaca. Por ejemplo, Estado de México. Vienen las plazas, catálogo de tabulador. El catálogo de tabulación lo que te dice es cuánto puede ganar sueldo base. Ahorita se las enseño. Y todavía se manifiestan, qué bárbaros. Qué bárbaros. Bueno, gracias Martín Briceño. Gracias, hermano. Gracias, Felipe Fortanel. Fátima, gracias. Gracias, Héctor Martínez. ¿Quién más anda por aquí? Bueno, a ver si no se me escapó alguien, ojalá y no. Pero bueno, cae otro del PRI. El PT va por el gobernador Manolo de Coahuila. Estoy presentando una demanda de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández, por violaciones graves a la Constitución Política de la República, a la Constitución Política del Estado, por violaciones graves a los derechos humanos de los coahuilenses, por alterar el proceso democrático y la celebración de elecciones libres y auténticas el pasado 7 de junio en el estado de Coahuila, en la elección de diputados locales, toda vez que, entre otros hechos que describimos en la demanda de juicio político, el gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo. Estos hechos sucedieron antes, durante y posteriormente a la jornada electoral de Coahuila, y todavía después de todos estos hechos, el propio gobernador se jactó que en Coahuila cualquier policía puede detener e intimidar a cualquier ciudadano, violando la libertad de tránsito. Varias compañeras y compañeros legisladores federales de esta legislatura han descrito cómo fueron privados de su libertad, cómo fueron maltratados por estos elementos de la policía estatal, que es la policía política de Manolo Jiménez. De igual manera, pues todos los programas sociales se siguieron repartiendo indiscriminadamente, violando la equidad en la contienda, el 134 constitucional. También fue un hecho notorio que todo el gobierno del Estado, servidores públicos con rangos de subsecretarios de gobierno y funcionarios, estuvieron en los conteos de los votos, estuvieron intimidando el día de la jornada electoral, y lo que les puedo decir es que no hubo elecciones libres y auténticas en Coahuila. El voto se compró a través de códigos QR. Miren, por ejemplo, aquí hay un código QR
Esta es la QR dictadura de Coahuila. O sea, las elecciones eran un mercado de compraventa, donde con el código QR entre 500... Bueno, esperemos y el PT y el Partido Verde, que supone que son la coalición, la alianza, esperemos y apoyen, Morena apoya al PT y el Partido Verde, que no los dejen solos. Ahí están las pruebas, son contundentes, tienen todo en la mano para tumbar la elección, nada más nos falta que se armen de valor, que no tengan miedo los de Morena, porque con el caso Maru Campos, pues bueno, nos quedamos en el caso Maru Campos como que algo decepcionados, ¿no? Como que algo decepcionados el caso Maru Campos, que ya se enfrió, me imagino que era lo que quería. Pero bueno, vámonos, y los veo ahorita en 30 segundos ahí en el Chino Oficial Express. Gracias.